Hola, ¿qué tal amigos? Últimamente se me pregunta con frecuencia que cómo estoy acá, que si planeo irme a México con esto de la difícil situación que hay en Rusia. Porque es lo que les muestra la televisión y otros medios por allá. Pero les digo una cosa, nada más lejos de la realidad. Y para tratar de dar una explicación mucho más global a esta cuestión, se me ocurrió la idea de invitar a otros extranjeros que también viven aquí en Moscú, que son de distintos países. Así es que, vámonos. Ahora vamos a encontrarnos con Andrés Leonardo, un argentino que a los 12 años se trasladó a Moscú con sus padres. Se graduó de la Universidad Estatal de Moscú y se quedó en Rusia, pero a menudo visita Argentina y habla muy bien tanto ruso como, obviamente, español. Llevas ya muchos años viviendo en Moscú. ¿Te gusta vivir en Moscú? Sí, y además es como Moscú para mí es cuando yo era joven, pasé todo acá, amores, amistades, y veo cómo cambió Moscú desde años 90 hasta hoy. Me parece una ciudad muy bella, porque yo podría comparar. Yo iba a Buenos Aires, me parecía en años 90 una ciudad con mucho Movimiento, restaurantes, cafeterías por todos lados. bulla. Sí, bueno, viajando, mirando. Comprabas. Sí, comparaba y ahora, claro, que Buenos Aires es una capital maravillosa, pero Rusia es como majestuosa, ¿no? Porque Plaza Roja, ahora como arreglaron toda la parte, bueno, muchos podían ver a los extranjeros a Moscú en la Mundial de 2018. Sí. Y bueno, y cada vida en cualquier sitio tiene sus problemas, ¿no? Costumbres, pero a mí me gusta. A pesar de que Andrés lleva muchos años en Moscú, ahora su negocio tiene que ver con su país natal. Está promoviendo la cultura del mate. Andrés me contó que el 90% de los argentinos, independientemente de su edad, beben mate. Esta tradición cultural se transmite de generación en generación. Se trata de una bebida tonificante hecha con hojas de yerba mate, una planta arbórea que crece en algunos países de América Latina. Moves un poco, yerba así, y es bombilla. Acá pongo de vidrio para que se vea. Y pones hasta allá, hasta Hasta el fondo. hasta el fondo. Sí. Y lo dejas y no tocas. Ok. Primero cebada, así poquitito pones de agua, ¿no? Das a mojar porque hay muchas costumbres, ¿no? Depende. En Buenos Aires antes ponen agua, ¿no? Después ponen bombilla. Todo es como cosas, como fichas, ¿no? Ya. Pero lo principal es hacer un poquitito, poner agua, ves cómo absorbe. Sí, la hoja va absorbiendo el agua. Sí. Mucho agua pasa por mucha hoja. Ok. Y lava de a poquito. Cada mate no se toma como té o café. Si vos tenés taza de café, ya sabes hasta el fondo qué sabor va a tener. Aunque parezca muy raro, nunca en mi vida había probado el mate. Es que es la primera vez, señores. Andrés me ha explicado que el primer trago siempre es el más fuerte. Luego le echan más y más agua caliente. El sabor de la infusión se va suavizando. La cantidad de veces que se puede cebar el mate depende de la calidad de la hierba. Oye, es muy interesante, me dejó alguna sensación en la boca, pero fue el que me empezó a... Y en la cara y en la parte de acá siento como... Es como te relaja,
así presión, digamos, de músculos. Por ejemplo, en ciudades grandes hay poco oxígeno. Y cuando tomas mate, te abre como te abre la mente. Mucha gente cree así. El segundo secreto, cuando pones agua, tomás ya. No hace falta reposar como el té. Okay. Ya tomás. Por eso la cebada lava hoja y da otro sabor y gusto. Sí, sí, tienes razón. Es distinto, es un poquito más suave. Por cierto, la bombilla sirve no solo para absorber el mate, sino también para mantener la blancura de los dientes. Andrés lleva años colaborando con unos proveedores fiables de mate y, por supuesto, lo trae desde Argentina. El mate se ha vuelto muy popular en Rusia en los últimos años, aunque en el mercado ruso este producto a menudo se encuentra adulterado o simplemente es de baja calidad. Además, muchos rusos no saben cómo prepararlo correctamente. Andrés intenta hacer todo lo posible por cambiar esto. Solamente yerba mate se puede tomar en esa forma. Si pones otro yuyo o el té, va a ser muy fuerte. Y también, como acá ves, depende del mate del tamaño. ¿Y los rusos qué hacían? Me gusta tomar té de taza grande. Ponía una cucharita de yerba mate, llenaba agua hasta arriba, era como sopa, ponía bombilla y mezclaba. Sí, entonces, y eso es como no es mate. Ya entendí. Muchas personas pensarían que con esto de las sanciones a Rusia hay problemas con los negocios. ¿Tú cómo ves ese punto? Hay problemas. Primeramente con finanzas, ¿no? Con el tema de los bancos. Pero se resuelve. Todo el mundo está buscando negocio, business. Es una cosa que siempre debes buscar otro paso. Si te cerraron uno, abrís otra puerta, ¿no? Y por eso, claro que... Pero ahora hay más actividad en Rusia para los productos, por ejemplo, argentinos. Ahora Argentina manda carne acá, un montón, vinos y todo. Para mí es como para vivir en Rusia, es como más tranquilo. Si tenés negocio, porque Rusia es grande, no hace falta solamente en Moscú vivir, por ejemplo. Yo conozco a un americano que vino de Texas y vive ahora en Vologda, tiene vacas, produce leche y bebe espectacular. Y dice, es que es mucho más fácil trabajar que en Estados Unidos. ¿Cómo ven? Andrés está muy contento con su vida en Rusia. Y yo estoy encantado de haberlo conocido, porque gracias a él, ahora el mate también es parte de mi vida. Nuestros siguientes invitados llevan una vida literalmente dulce aquí en Rusia, pero no siempre fue así. Ellos son una familia de Ecuador, quienes tuvieron que afrontar muchísimas dificultades antes de alcanzar el negocio de sus sueños. Vamos a conocerlos. Doña Rita Morales vive en Rusia desde hace mucho tiempo. Cuando era estudiante ganó una beca y se fue a estudiar a la URSS, donde se casó con un ruso y tuvo 2 hijos. Su primer negocio lo emprendió con su marido. Importaban flores de Ecuador. Al principio las cosas iban muy bien, pero aparecieron competidores más fuertes y el negocio dejó de ser rentable. La relación de doña Rita con su marido se deterioró en medio de los problemas con la empresa y tuvo que abandonar aquel emprendimiento. Sin embargo, su hijo mayor, Pablo, quien es muy pilas, por aquel entonces estudiante, no tardó en encontrar un nuevo negocio para la familia. Como la madre es una excelente cocinera y el hermano menor, Cristian, estudiaba para chef, ¿por qué no abrir una repostería? Tú le dices a Cristian, oye, tengo una idea para ti, voy a hacer un negocio contigo. No, él le puso ya de frente cuando ya tuvo, ya listo. Sí, ya tenía todo listo, porque en ese momento teníamos 5 socios. ¿Ah, caray? Sí, porque él formó 5 socios. O sea, tú venías con el business plan y se lo diste a tu hermano. Sí, yo le dije, mamá, necesito 80,000 rublos. Entonces, Cristian, mira, comenzamos mañana y tengo 5 socios, todos son rusos, y ya sé cómo hacerlo. Ya, sí, se va a llamar Tres Leches. ¿Pero por qué? Porque el Tres Leches es uno de los postres más famosos en Latinoamérica y a mí me encanta. Entonces, para todas las
mis feliz cumpleaños, mi mamá lo hacía, entonces lo preparaba. Y como somos tres, los tres ecuatorianos, Cristian, mamá y yo, entonces son tres, las leches son nuestra sangre. Entonces la indígena, la española y la rusa. ¿Por qué española? No, por la Por la colonia. colonización. Sí, por eso Y todos rusa tenemos... mezcla, sí. Y rusa porque el padre es ruso. Ruso, sí. Entonces de aquí sí, se llamaba Tres Leches. Doña Rita y Cristian se dedicaban a preparar postres en casa y venderlos por internet y en festivales gastronómicos. Tras varios experimentos, descubrieron qué sabores les gustaban más a los rusos. Como usaban únicamente productos latinoamericanos, algunos sabores resultaron muy exóticos para el paladar de los clientes locales. Por tal razón, al final, se decidieron solo por 6 postres. Poco a poco, Pablo empezó a establecer vínculos con cafeterías y el negocio familiar alcanzó un nuevo nivel. Ahí en un momento yo creo que nosotros teníamos como 11 cafeterías Sí. en un momento que trabajan con nosotros. Yo trabajaba en la noche. Yo hacía todo. Con mi hijo. ¿No le ayudaba? No. Yo Mi sí hijo, debo solo para mira. vender y para comer, no para nada más. Cristian se dedicaba a las que eran frías, tortas frías. Y yo era de las que eran de horno. Claro, pues bueno, Rápido, yo lo entendía porque tenía que estudiar. Entonces yo me quedaba en la noche horneando y él, por ejemplo, él venía hacia las que eras de meter al refrigerador y al siguiente día ya estaban listas solo de terminarlas. Entonces era más fácil para él, ¿no? Para mí, vuelta, si hay que hornear mínimo 35, 40, dependiendo de qué torta es. Dios, muchísimo. Sí. ¿Y por qué no se les ocurrió contratar a personas? Hoy yo soy bien fregada. Sí, no le gusta trabajar con más personas. Difícil. Soy bien, Sí. sí. ¿Reconoce usted que es difícil? Y además que como todas nuestras recetas están Claro, por secreto, claro, entonces tampoco habría que podemos- firmar que... Sí, sí. Eso es ahora que nosotros queremos hacer el, ¿cómo se dice? Patente La a todas patente. nuestras recetas. Ahora los hijos de Doña Rita son mayores, profesionistas y tienen mucho trabajo. No logramos ver al menor, Cristian, para las grabaciones. Sin embargo, el negocio familiar sigue prosperando. Doña Rita no solo prepara postres. Una vez al mes, esta familia organiza almuerzos o cenas al estilo ecuatoriano. Y estos eventos tienen una gran demanda. Uno de los más recientes se celebró aquí en este mismo apartamento. Cualquiera podía comprar una entrada por internet, pero solo había 10 lugares. El evento incluía un banquete con un menú especial y un sommelier. Doña Rita daba la bienvenida a los invitados, servía la comida y todos se sentaban alrededor de la mesa y conversaban, aunque la mayoría de ellos no se conocían entre sí. La familia recuerda con cariño los comentarios de los invitados sobre este evento. Bueno, pero se vienen las sanciones o todo ese conflicto. Muchos países tienen con Rusia. ¿Y a ustedes les ha complicado seguir con su negocio o no? Sí, bastante, porque hay que ver de dónde se traen los productos, cómo se los saca. Por ejemplo, si alguien se va de viaje, yo les pido de favor que me traigan. O si él se va de viaje a algún lado, le digo que tiene que buscar las tiendas latinas donde y bueno, y de Ahí va ahí- por Francia buscando tiendas latinas. Sí. Por ejemplo, En Francia e de, Italia, sí, de los estaba Estados buscando. Unidos me mandaron, como está cerca de México, me mandaron la yuca empacada al vacío, ya pelada, el mote, todo eso lo que usamos todos los latinoamericanos. Ahora ella tiene que adaptar su menú según los productos latinoamericanos disponibles. Pero no se desanima. Al contrario, nos cuenta riendo cómo intenta encontrar plátano macho en el mercado. Los plátanos verdes fritos son el plato preferido de su hijo mayor, Pablo. Así siempre hace, ¿verdad? Primero ve cómo otros cocinan y luego viene y se lo come. Pero yo soy fanático del plátano. A mí me gusta más con queso. Con queso. Sí. A mí yo creo que vamos ¿Sabe a por qué? probarlo. Porque si le pongo mantequilla se hace más grasoso. Sí, si además ya tiene el aceite, la grasa ya. Sí. Vamos a probarlo. A ver, pruébelo, a ver. Debe estar bien, que suena, así tiene que estar, que se suene. Está buenísimo. Pero llegó el momento en que pensaron en
irse de Rusia? Porque la presión a veces desde fuera es como fuerte, ¿no? No, ¿No? no. Yo pensé que como dicen, la tierra te llama. No, nuestros países van de mal en peor, seamos sinceros. Aquí hay una comodidad, quiero o no, sí hay, sí hay. Porque, por ejemplo, en lo que es transporte, usted se puede mover, ya se sabe. A mí, por ejemplo, en Ecuador me cogió duro. En primer lugar, no hay esa educación, o sea, por más de que han creado transporte, no hay esa educación de que ven una señora en la parada y, bueno, te paras aunque no sea que se va a montar. No, yo tenía que salir a la carretera a hacer lo que se paren. Y ni así se paraban, porque veían una sola persona. Ya. Entonces son muchas cosas. En lo que es el plano de la medicina, si no tienes plata, también no te atienden bien. ¿Y la educación? ¿Y la educación? Por un lado, vivir en Rusia. Por otro, no olvidar las raíces y compartir la cultura de su país natal con sus nuevos compatriotas. Este es el lema de la familia. Me siento muy afortunado de haberlos conocido. Mi visita fue no solo agradable, sino también deliciosa. Vamos a probar los tres. A ver. Yo nunca he probado flan con coco. Hoy es mi preferido. Es mi preferido. Está buenísimo. Como dicen los rusos, 5 plus. Buenísimo, Sam. ¿Quién no ha traído una piedra de sus últimas vacaciones a la playa, verdad? Estoy seguro de que todos lo hemos hecho. 2 veces. Nuestro invitado se llama Manuel, es peruano y convirtió sus pasatiempos en un negocio. Vamos a conocer su tienda para ver en detalle de qué se trata esto. Desde hace casi 10 años, Manuel Rimarachín Díaz, que es peruano, viaja por el mundo en busca de piedras raras. Esta inusual ocupación llegó a su vida por casualidad. En una ocasión, un amigo ruso le enseñó su colección de gemas y Manuel quedó fascinado. Hay gran cantidad de gente de Rusia que conoce sobre los minerales, sabe su significado, sabe en qué países se encuentran. Y también hay mucha gente que colecciona las piedras. Rusia tiene un gran número de yacimientos minerales, pero las piedras exóticas del extranjero están más valoradas porque son difíciles de conseguir. En la actualidad, Manuel sabe casi todo sobre ellas. Cada mineral tiene su propia energía y propósito. Él te puede contar toda una historia sobre cualquiera de sus piedras. Por ejemplo, hay la piedra de Brasil son las amatistas, son cuarzos. Es una piedra bastante positiva, tenerla en la casa es muy bueno porque tranquiliza tu hogar y estás, digamos, por ejemplo, muchas veces si alguien llega cansado del trabajo o con alguna preocupación, si tienes una amatista la puedes coger y... ¿Te llena de energía? Te llena de energía, te tranquiliza. Manuel llegó a Moscú hace muchos años para cursar estudios en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Estudió en la Facultad de Economía y su vena emprendedora se manifestó a una temprana edad. Manuel, por lo que tengo entendido, tú comenzaste aquí en Rusia a hacer negocio con los adornos, ¿cierto? De Perú. Así es, Eric. En realidad, este pequeño negocio de las artesanías lo empecé todavía cuando era estudiante en la universidad. Fue todo muy casual. Había traído un poco de artesanía más que nada para regalar y también y era para mostrar. Entonces, pero después de que regalé a mis amigos, ellos me quedaron unas cosas, empecé a vender.
y me di cuenta que era muy atractivo para el público ruso, las artesanías peruanas, porque son en realidad bastante auténticas, coloridas, son muy distintas a las artesanías rusas. Manuel estaba en el tercer año cuando abrió su primera tienda. Así que mientras estudiaba, paralelamente participaba en exposiciones y eventos variados, con lo cual poco a poco fue haciéndose de sus clientes. Este es un souvenir, un llaverito muy auténtico de Perú. Esto es una zampoña. ¿Y si funciona? Sí, sí, funciona, claro. Aunque los artículos peruanos siguen siendo una parte indispensable del negocio de Manuel, me contó que la ropa de lana de alpaca hecha a mano goza de gran popularidad. La ropa de lana de alpaca es muy suave y abriga bien, algo que en Rusia también es importante. Por cierto, estos bonitos ponchos para niños son elaborados por la mamá de Manuel. Sus padres, hermanos y hermanas viven en Perú. Sin embargo, sus sobrinos también acaban de trasladarse a Moscú para estudiar. Esto es un chullo. Tú sabes que también en Perú hace frío. Sí. Estamos, por ejemplo, en la zona de la cordillera. La temperatura puede llegar a menos 5, menos 10 grados. Corre mucho viento, entonces esto es una gorra auténtica de Perú y a los rusos también les gusta, porque por la forma y porque también abriga. Oye, es ligera, ¿eh? Sí, pero abriga muy... Y se siente que no le entra el aire. Aquí en Moscú, Manuel encontró el amor de su vida. Esta fue la razón principal por la que se quedó a vivir en Rusia. Hoy tiene una hija de 12 años llamada Nicole. Mi hija es un gran orgullo para mí porque ella pertenece al equipo nacional ruso de gimnasia rítmica. ¡Wow! Sí, ella entrena y representa a Rusia en los campeonatos mundiales. Increíble. ¡Wow! Sí. Ella nació aquí y obviamente ella se siente más rusa que peruana, aunque lleva mi apellido, el nombre latinoamericano, pero bueno. Actualmente Manuel se dedica principalmente a buscar minerales únicos en diferentes partes del mundo. A menudo los coleccionistas hacen reserva de antemano para poder comprar un ejemplar exclusivo. El negocio de Manuel ha tenido mucho éxito. No obstante, después de la imposición de restricciones a los vuelos a Rusia, ha surgido una serie de dificultades con la cadena de suministro. Hemos tenido que adaptarse un poco a las nuevas realidades, pero en general todo ha continuado. Nosotros seguimos trabajando, no pensamos cerrar porque igual seguimos con planes, seguimos trabajando, tenemos clientes a los que no los podemos defraudar. Manuel cuenta que la tienda le da fuerza espiritual. Las piedras lo recargan de energía y le ayudan a no darse por vencido, incluso en las situaciones más complicadas. Pues sí, amigos, hay personas que se han marchado recientemente de Rusia. Negarlo sería mentirles. Pero como lo han visto en este capítulo de la lista de Eric, también hay personas que están bastante bien instaladas y no se quieren marchar. E incluso hay aquellas personas que después de haber visto la lista de Eric han comenzado una nueva vida aquí en Rusia. Y no es broma. Los dejo.